Hola, buenas tardes. Cuando son exactamente las 16:27, vamos a dar inicio a nuestro programa de hoy, juntos pero no revueltos, con una interesante invitada. Vamos a escribir lo que nos convoca hoy día, para que ustedes se vayan sumando a nuestra transmisión de hoy. Hola Cristian, Jenny 210390, Cerda Echeverría. De lo espiritual a lo, hola Pame, humano. Ya, estamos escribiendo entonces nuestro título de hoy que nos convoca. Helen.mora, hola, ¿cómo estás? Luis González también. Cerda Echeverría, no te puedo recibir tu solicitud para conversar en vivo porque estamos esperando a nuestra invitada de hoy. Cami Paz también, _Varela, se ha unido a nuestra transmisión. Muchas gracias por acompañarnos. Ahí está entonces Verónica Calderón, a quien la vamos a invitar a conversar. Ya me acomodo entonces porque tenemos una muy interesante conversación de hoy, de estas conversaciones que alimentan el alma. Ahí se está conectando, doy la bienvenida entonces a nuestra invitada de hoy. Por ahí está, se ve el circulito que se comienza a sumar a nuestra transmisión de hoy. Nuestra invitada es Verónica Calderón, psicóloga, escritora y también una creadora de una interesante hipnosis que la ha denominado hipnosis endógena. Te estoy esperando, quizás puedas chequear tu señal de internet, Verónica. Franz.ces.on. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenida, Franz. Luz Moni, también, bienvenida. Paulita-Vania, también, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy día tenemos una tremenda invitada, pero la vamos a invitar de nuevo porque me imagino que tiene problemas de conexión. Que de nuevo vamos a invitar a Verónica. Me dice te veo. Yo veo que estás ahí, pero me parece que su conexión no la acompaña mucho. Vamos a tener fe que sí se va a poder conectar. Diógenes-7romo.7. Hola, ¿cómo estás? Les voy a dejar una inquietud por mientras se conecta nuestra invitada, que tiene que ver con los miedos. ¿A qué le temes? Es la pregunta que hoy día nos planteamos para este programa. Verónica, yo sé que te estás conectando, veo tu circulito, pero me parece que es un problema de tu señal internet. Chequéalo, por favor, para poder comenzar nuestra entrevista. Hoy de lo espiritual a lo humano. Dicen por ahí que la experiencia no es como nosotros la esperamos, que tiene que ver con que desde lo espiritual tenemos una experiencia humana. Ahí está, por fin. Bienvenida, Verónica. Te veo perfecto, te escucho perfecto, maravillosa. 1.000.000 de gracias por acoger nuestra invitación a conversar de esto de lo espiritual a lo humano y también que nos cuentes, que nos des algunos tips por ahí para cómo manejar los miedos y hablar de tus libros, obviamente. Bienvenida a Juntos pero no revueltos. Muchas gracias, Victoria, gracias por invitarme a tu programa, muy agradecida, Juntos pero no revueltos, y bueno, aquí estamos feliz de poder compartir un poquito de, como dices tú, de lo espiritual a lo más humano. Así es.
Y bueno, y un saludo grande también a todo San Antonio. Sí, San Antonio, las comunas cercanas y también a quienes nos escuchan y nos ven, porque ya superamos los 8.000 seguidores también, tus seguidores que tienes bastante, así que hoy día estoy segura que nos están viendo mucha gente que le interesa este tema y también a otros que no lo conocen y por eso que te invité para poder conversar sobre la hipnosis endógena. ¿A qué te refieres con eso? Que tengo entendido que es una creación 100% tuya. Sí, bueno, la hipnosis endógena en realidad es un camino que es como la fusión de todos estos 20 años de estar en el área terapéutica y más de 11 años en el área de la hipnosis terapéutica. Entonces, lo que yo hice fue unir eh, esta trilogía que nosotros somos, o sea, el cuerpo, todo nuestro sistema energético y la mente. Entonces la hipnosis endógena se llama porque se trabaja profundamente con la glándula pineal. Y la glándula pineal secreta endógenamente una hormona que se llama la melatonina y también neurotransmisores que nos ayudan a los estados de armonía, a los estados de felicidad, como la serotonina, las dopaminas, las endorfinas. Pero al estimular fotónicamente la serotonina y la melatonina, comienza a aparecer una molécula que por ahí un autor llamó, Strassman, el psiquiatra, llamó la molécula del alma, y que es la dimetiltriptamina. Y la dimetiltriptamina es una sustancia que nosotros generamos endógenamente, por eso se llama hipnosis endógena. Ya. Cada noche también al entrar en REM, al entrar al sueño profundo, irnos al campo onírico, se genera una pequeña cantidad de dimetiltriptamina. Así como se dice que la persona que sabe que va a morir, también secreta un montón de cantidad de dimetiltriptamina porque es la molécula que nos permite irnos a las otras dimensiones, salir de esta dimensión. Entonces la Sí. hipnosis endógena se trabaja en el campo onírico. Entonces, cada noche es un cambio, por ejemplo, de personalidad. Si tú quieres, trabajo mucho, por ejemplo, con gerentes que tienen que ser asertivos, efectivos en su comunicación con el personal para que se cumplan los objetivos. Entonces, se necesita, ¿no es cierto?, implantar una nueva conducta de ser asertivo con las ideas que yo quiero proyectar con el otro. Y eso se puede hacer a través de la hipnosis, porque es algo conductual. Entonces, se deja la información en la inducción hipnótica y se activa esa información cuando tú entras en REM. O sea, cuando tú entras en el sueño profundo, te vas al campo onírico, esta información es como una grabación que se prende y hace Ya. que los neuropéptidos, que son los que informan a todas nuestras células, vayan con esa información a todo tu ser y por eso que tu conducta cambia. Por eso que es muy bueno, por ejemplo, para personas tímidas. Muchos médicos que están haciendo, por ejemplo, la especialización de psiquiatría, me llaman y me dicen, tengo pánico escénico, porque ellos cuando están haciendo la especialización tienen que hacer mucho como representación de un caso, frente a una persona con esquizofrenia que presenta tal y tal cuadro, cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a enfrentar, qué técnicas vas a usar. Pero muchas personas tienen pánico escénico, pánico a ser visto por más de 3, 4 personas o estar observado por todo un aula, eso le genera una parálisis. Entonces, Claro. justamente con la hipnosis endógena, ese tipo de cosas son muy fáciles de adquirir una nueva personalidad, de fortalecer, de empoderar la personalidad. ¿Sí? Sí, muy Y interesante. Verónica, antes que siga te quería preguntar si este tipo de terapia, de trabajo, digamos, en conjunto con el paciente o la paciente, si es para adultos y niños
la primera consulta, y además sí se pueden tratar, por ejemplo, vicios, como una persona que fuma mucho toda su vida, o tiene problemas de alcohol o de drogadicción, celópatas también, que se pueden catalogar como como un vicio por ahí. Cuéntame. En realidad, Victoria, todo se puede tratar, siempre y cuando la persona lo quiera. Porque también muchas veces la mamá me trae al hijo para que el hijo deje de fumar, por ejemplo. Y yo le digo, no pierdas tu plata, porque la hipnosis no es algo que Verónica va a generar en ti. No existe eso. La hipnosis es una autohipnosis, es una autosugestión guiada por un profesional que sabe usar, digamos, los conectores, porque hay palabras que son hipnóticas, hay conectores, por algo uno es un profesional, uno guía la sugestión de la persona, la guía de manera de que sean como imperativos, que sean instrucciones, que la mente subconsciente toma. La mente subconsciente no actúa igual que nuestra mente consciente. Claro. Entonces, aún así, si la persona no quiere, no es posible que yo, mira, este mito, porque es un mito, ¿no es cierto?, nace en el año 1962, cuando se estrenó una película que se llamaba El efecto Vangelis. El efecto Vangelis era de un psiquiatra que hipnotizaba a sus pacientes y los hacía hacer los crímenes más horrorosos del mundo. Entonces la gente creyó a partir de ahí, ¿no es cierto?, de que el hipnotizador, el hipnólogo, o por eso yo separo entre hipnólogo e hipnoterapeuta, podía hacer en ti que hagas lo que yo quiera que tú hagas. Y por eso mucha gente tiene miedo de la hipnosis. Pero no es así. La mente no opera así. La mente opera por instrucción y por creencia propia. Entonces, no es que yo pueda hacer que ese show de Tony Camus, de que tú te comas una cebolla como si estuvieras comiéndote el durazno más jugoso y dulce. El personaje que está haciendo eso, él aceptó esa sugestión y él está haciendo esa orden en su mente. Perfecto. Entonces, por eso que no hay que tenerle miedo, la verdad es que es un instrumento cada vez más usado y en todas las áreas, personas que no pueden recibir incluso anestesia, porque hay algún efecto colateral en las personas, se hace hipnosis, y se le hace hipnosis previa a la cirugía, por ejemplo, y se hace que todos los receptores neuronales del sedamiento se activen y realmente no siente dolor. Siente todo, porque no está dormida. Siente que la están tocando y todo, pero no siente dolor. Correcto. Ahora, me queda claro, a ver si logro entender junto con quienes nos acompañan en esta tarde, la hipnosis que tú creas, entonces la diferencia es una, quizás de las diferencias, con la otra hipnosis que uno conoce, por ejemplo, tiene que ver con que directamente trabaja con la glándula pineal. Exactamente, sí. No solamente con la glándula pineal, porque la hipnosis endógena tiene 3 fases. En la primera fase yo llevo al paciente o los pacientes, porque también se puede hacer en conjunto, por ejemplo, terapia pareja, o madre-hija, etcétera. La primera fase es algo que sale en mi primer libro, que es una activación de una trilogía energética de otras glándulas, la glándula timo, la glándula pituitaria y la glándula pineal a través de la respiración. Entonces, lo primero que se hace es llevar al paciente a esa respiración, una respiración que activa energéticamente todo su sistema energético, valga la redundancia, y lo que comienza a pasar es que yo empiezo a expandir mi conciencia a través de esa meditación guiada y a través de la respiración. Recuerda que el mayor conector que hay entre los estados elevados de conciencia tiene que ver con la respiración. Por eso que la meditación es tan buena, etcétera.
esa es la primera fase. La segunda fase es la expansión de la glándula pineal para que secrete dimetiltriptamina. En ese estado más alucinógeno, porque vas a alucinar, una alucinación absolutamente guiada, no vas a ver sapo y culebra, sino que es una fotoestimulación, es muy linda, una experiencia muy linda porque estás viendo algo que es real, pero que está en otra dimensión. Pero es tan real que uno vive una experiencia muy linda. Y después, cuando yo me doy cuenta, yo dosifico, porque no todas las personas son fáciles, se les hace fácil estimular la secreción de esta glándula, de esta molécula. Entonces, yo voy midiendo, porque según la conducta de la alucinación que tengo, es una mínima cantidad, o sea, es una mínima cantidad de dimetiltriptamina, y cuando yo ya veo que empieza la interacción con esta alucinación, que efectivamente siento que viene sobre mí, que se expande, que se mueve, en ese minuto vamos a la inducción hipnótica, que en este caso se hace a través de la relajación y de la imaginería. ¿Eso qué significa? Que yo le cuento una historia, yo después de tantos años tengo como un formato de historias. Yo le pregunto a la gente, por ejemplo, yo me acuerdo hace años atrás cuando recién partí cometí un error muy grave, porque yo tenía una historia que me gustaba a mí, pero ojo, por ejemplo, yo contaba una historia en el mar, pero la persona que yo estaba haciendo la terapia le tenía fobia al mar. Claro. Entonces yo ahora tengo un formato de diferentes historias y le doy a elegir. ¿Qué te gusta más? ¿Te gustaría ir a la montaña, hacer un trekking? ¿Te gustaría ir a una playa maravillosa? ¿Qué te gusta? Entonces tengo un formato de distintas cosas, porque personas me dicen, no, la playa no me gusta, la arena me hace mal, me da alergia, o me da miedo subir a la montaña. Es importante saber si tiene miedo al agua, si no tiene miedo al agua. No le puedo decir, aparecieron animalitos si la persona le tiene fobia a los animales, ¿me entiendes? Claro. Entonces uno tiene un formato, y en la historia finalmente que tú eliges, que el paciente elige, tu consciente actúa a través de los sentidos. Nuestro consciente está todo el rato, yo en este minuto te estoy mirando, te estoy escuchando, tú me estás hablando y se están generando sensaciones en mí, emociones en mí, en ti, estoy sentada, tengo frío, tengo calor. Esa es nuestro consciente. Entonces, la persona recuerda que está con un estado alterado de conciencia, producto de la respiración inicial, producto de la dimetiltriptamina, y lo metemos en un estado de relajación primario, relajación de todo el cuerpo, de su respiración y todo, y le empiezo a contar una historia. Pero esa historia, él es el protagonista de la historia, entonces uno le empieza a decir, por ejemplo, hay un sol esplendoroso que ilumina tu rostro y tu rostro está radiante, feliz. Entonces la persona empieza a imaginarse eso. Estás vestida completamente de color blanco, te ves muy bien, cómoda, liviana. Observa tu vestimenta, observa la tela de esas vestimentas. Entonces tienes que buscar en tus registros de experiencia una tela blanca, que te sienta cómoda, que a ti te gusta, el sol que te ilumina, pero que no te molesta, ese sol que no te molesta, que te ilumina, viene una brisa que te refresca, por lo tanto no va a ser un sol que te va a agobiar, la brisa te va a refrescar, vas caminando y tienes, no sé, si vas caminando sobre el pasto, le tratas de decir todas las sensaciones que uno tiene registro de caminar sobre el pasto, que no es lo mismo que estar caminando en una vereda, los ruidos de pajaritos, si es que sabes que no tienen fobia a los pajaritos, etcétera. Aparece un arbusto y ella choca con este arbusto, entonces emana el arbusto sus esencias vegetales, ¿me entiendes? Usamos todos los sentidos. Lo que ella ve, lo que ella siente, cómo se siente la temperatura, el caminar, el tacto, etc. En ese recorrido, uno va usando estas llaves hipnóticas hasta que se da cuenta que puede entrar al subconsciente. La persona ella sigue la historia. Ella sigue la historia y nunca se da cuenta, por lo menos a mí me ha resultado siempre. Nunca se da cuenta y entonces tú le cuentas toda la historia, pero entraste en el subconsciente y empezaste en el subconsciente a le dejas la información.
Y la información siempre tiene un anclaje, como por ejemplo, a partir de hoy, cada noche, cuando entres en un estado profundo del sueño, esta información se va a activar. Y eso Ujú. se repite muchas veces de manera, ese es la llave, digamos, el anclaje que uno hace. Entonces, no es antes ni después, sino que cada noche cuando entre en ese estado REM, esta información se va a activar. Y es por eso que es tan eh, eficiente esta terapia, porque es algo paulatino. Uno no es de un día para otro, wow, aquí yo que era súper tímida, me siento frente a las cámaras y, hola, ¿cómo estás? Lindo. No, no es así. Es como, lo fui aprendiendo, la primera vez estaba tiritando, después la segunda vez no sé qué, y ya de a poquito me fui soltando hasta que se generó el poder estar contigo más relajada y sin ponerme nerviosa, se generó. Lo mismo ocurre con las patologías. Es verdad que tú vas a un médico y te dice, señora, tiene diabetes, pero la diabetes no se generó en ese minuto que te dijeron que tenías diabetes. La diabetes se generó con el tiempo de emociones guardadas y acumuladas en el páncreas. Es lo mismo, porque también he tenido gran efectividad con patologías como epilepsia, como cáncer, etcétera, porque uno trabaja la emoción que provocó esa patología. Entonces, paulatinamente lo empezamos a revertir, poniendo la ¿Niños instrucción que va a se salir. incluyen en las atenciones? Me queda esa duda. Que es súper linda tu pregunta, porque yo hace años atrás, hace 20 años atrás, cuando comencé siendo comencé con la reflexología en realidad, fue lo que me despertó la intuición, la percepción del otro, el contacto con la reflexología y la relajación y todo eso, y así fue creciendo lo que hoy en día es la terapia conectiva áurea. Bueno, yo tuve un caso así bien especial cuando me di cuenta, cuando nació la terapia áurea, nació a través de este caso especial que yo tuve. Era una niñita de 7 años y me la trajeron porque alguien le recomendó a la Verónica y la niña no había caso, o sea, que entrara al colegio. Entonces iban entrando a la mampara del colegio y la niña se tiraba al piso y pero ya era, nadie ni una grúa la podía entrar al recinto, digamos, el colegio, no podían. Y entonces era algo que la niña nunca había hecho en ninguna parte, pero el colegio para ella significaba algo, un cambio, porque pasaba del jardín al colegio. Bueno, entonces, eh, cuando yo atendí a la niña, chiquitita, 7 años, percibí ciertas cosas y la niña había tenido un trauma. Entonces, inmediatamente fui a hablar con los padres y digo, la niña tiene que haber tenido algún trauma, algo importante en su vida, en su primer ciclo de vida, en estos 7 años. Y el papá, que era árabe, grandote así, entonces me dijo, no, la niña nunca ha tenido nada, todo ha sido perfecto, nunca ha tenido un susto, nada, la niña había estado en un castillo de cristal. Y decía, qué extraño. Bueno, segunda sesión, la niña no había logrado entrar al colegio y todo, entonces yo le digo, no, ustedes tienen que recordar, hay algo algo le pasa a la niña, algo le pasó y es algo importante. Bueno, la cosa es que este hombre se paró, yo estaba en un sillón, él se para y me dice que yo era una chanta y que no sé qué, me empezó, digamos, un poquito como a agredir y mi ego empezó a interferir. Entonces yo pensé, de verdad, te lo digo, les digo a todos ustedes, lo siento, lo pensé, que él había abusado. Y como yo estaba descubriendo eso, él estaba reaccionando de esa manera. Pero en ese minuto siento en mi mente una voz, no es una voz celestial, no te creas, no, pero siento una idea muy concreta, muy vívida, que me dicen, pregúntale si ha tenido anestesia la niña. Y este hombre ya estaba parado así, energúmeno. Entonces yo le digo, ¿y su hija ha tenido anestesia alguna vez?
este hombre me queda mirando con la mamá, tú sabes que árabe, la señora no decía nada, estaba ahí al lado, ella no opinaba mucho, y se quedan mirando los dos y el hombre se sienta y me empieza a contar. La niñita a los 3 años había tenido un tremendo accidente en el jardín infantil. Se había caído y se había reventado esta parte de acá, se había reventado, y por eso a mí no me llamaba la atención que no tenía dientes, porque a los 7 años comenzamos con el cambio de dentición, entonces para mí no era, estaba bien, no me llamó la atención. Pero la niña no tenía dientes y no iba a tener porque se había roto la mandíbula superior. Imagínate la cantidad de sangre de todos los capilares sanguíneos que hay en el rostro. Ella sintió que la amordazaron, pero en realidad tuvieron que poner toallas y llevarla urgente a la clínica y todo el cuento, y sus papás no estaban. La tuvieron que operar y los papás todavía no llegaban y todo eso. Entonces la niña, frente a lo que era el colegio, Claro. tenía este trauma. ¿Qué me va a pasar acá? O sea, ya por último ya había superado durante 3 años lo terrible que había vivido en el jardín, pero la cambiaban a otro recinto y ella tenía miedo qué le iba a pasar en ese recinto. ¿Me fijas? Eso hizo un punto crucial del inicio de lo que es la terapia conectiva áurea. Uno, darme cuenta que la percepción, cuando uno trabaja con el paciente y con contacto con el paciente, se aviva de una manera increíble. 2, que nunca puedo usar el ego. Mi ego terapéutico, yo dije, a partir de este minuto, yo tengo que sacarlo de la terapia. Y por eso, cada vez que llega alguien, por ejemplo, hoy día en la mañana tenía una pacientita, cuando me pide hora me dice, pero, ¿sabes qué? Que quiero contarte. Yo le digo, no me cuentes nada. Claro. No, pero que resulta que no me digas nada. Mira, esta terapia, confía en mí, tienes que venir para acá, yo saber solamente tu nombre, y cuando termine la 1 hora y media de trabajo, me vas a contar todo lo que tú quieras, pero antes de eso, no. ¿Por qué? Porque yo hago una lectura de la persona. Por eso se llama terapia conectiva. Hago una lectura de la persona, el cuerpo grita lo que la boca calla. Créeme que es más fácil de lo que tú piensas o de lo que pueden pensar. No es que yo sea, oh, wow, la Vero. No, es algo que de hecho yo lo enseño. Enseño a mis alumnos la terapia. Es algo que nace, que es propio de nosotros, pero que es enlodado por nuestro propio prisma y por nuestras propias creencias. Entonces, para yo poder leer impecablemente a alguien, yo les digo, solamente tengo que saber, la primera sesión, el primer contacto, tu nombre. No quiero saber si vienes porque estás con depresión, porque nada. Y de esa manera yo le hago una lectura desde el útero materno y entonces inmediatamente puedo saber cómo conformó su personalidad en sus primeros 7 años de vida, su primer ciclo, cómo estuvo el útero también, si fue rechazada, no fue rechazada, la mamá tenía mucho miedo, etc. Todo está grabado en ti. Y los recursos que yo utilizo es justamente para poder hacer esa lectura y hacer la conexión. Entonces... Claro. Muy interesante, Verónica, pero quería diferenciar un poco, porque el tema hablábamos de la hipnosis, y la hipnosis está en la conectividad. No, esas son 2 terapias distintas, sí. Son distintas. No te respondí. Bueno, producto de esta experiencia, me di cuenta que no existe un niño enfermo con una madre sana. No existe un niño enfermo con una madre sana, por lo tanto yo atiendo a partir de los 14 años. A partir de los 14 años, correcto. 14 años pueden ir a hipnosis, pueden ir a lo que sea, porque ya tienen su segundo ciclo y la personalidad entre los 7 y los 14 ya está conformada. Ahora, niños, por ejemplo, que son catalogados hiperactivos, con deficiencia atencional, niños diagnosticados con autismo, ¿también pueden ser atendidos bajo estas terapias? Absolutamente sí, sí. Primero que en el caso de la terapia conectiva, tiene mucha sonoterapia. Trabaja mucho con sonidos terapéuticos.
Y esos sonidos terapéuticos, por ejemplo, en autismo y ese tipo de déficit atencional, todo eso es maravilloso porque los aterriza, los enraiza, primer chakra full, y eso les hace muy bien. Y los niños están súper conectados con todo esto energético que los adultos hemos como no hemos estado tan involucrados con eso. Ellos nacen súper conectados con eso. Así es que niños, mira, la famosa llamada hiperactividad, hay un grado de hiperactividad absolutamente que debe ser tratado y todo, pero también estamos frente a generaciones distintas. No puedo imaginar, yo tengo más de 50 años, no puede compararse mi niñez, mi ser, con mi conocimiento esencial desde mi linaje a un niño de ahora. No puede. Por eso que los niños, porque nosotros portamos información en nuestro genoma que es no solamente fisiológico y biológico, también es caracteriológico. Entonces, por eso que el niño tú puedes ver un niño de meses, toma el celular y él hace así. No le hace mucho así. más fácil. No. Él hace inmediatamente, él ya viene reseteado, que ahora la cosa está activa, no es con botoncito. Y uno dice, pero ¿y cómo? Porque portamos información en nuestro genoma. Entonces ellos también de la misma manera son niños más de experiencia, necesitan la experiencia. Entonces el sistema del año 1900, donde los niños estaban sentaditos 8 horas frente a un pizarrón, no puede ser, porque no son los mismos niños. Los niños de ahora necesitan, claro, y ellos necesitan que tú les expliques incluso qué sientes. ¿Por qué estás así, mamá? ¿Por qué? Entonces, es totalmente distinto. Entonces, sí, estas terapias a los niños le hacen muy bien. Las flores del sistema floral como medicina frente a lo que es el déficit atencional, anda pero maravillosamente bien. Y también con la hiperactividad. Pero ojo, no para tener una momia de niño. Claro. No, eso lo vas a conseguir. Claro, mucha mamá dice, cálmemelo. Claro, eso lo vas a conseguir con medicamentos. Yo soy antiquímicos, digamos. Yo opté, tenía mi hija mayor con hiperactividad, o sea, al cuadrado. Y ahí fue que, bueno, la vida por algo te manda estos maestros, y gracias a ella yo conocí todo este mundo. Porque era tan hiperactiva que yo durante 7 años no dormí. Pero yo tomé la decisión, como a los 2 años, el médico me dijo, tiene 2 alternativas. Te puedes morir en vida por 7 años y te sacrificas por tu hija, pero el médico me dijo, yo te aseguro, te doy 100% de seguridad que a los 7 años un día, si es que era una sentencia, 7 años un día tu hija va a cambiar. ¿Por qué? Porque cada 7 años todas nuestras células, excepto las neuronales, ¿no es cierto?, las básicas, se regeneran, son otras células. Y efectivamente, Victoria, a los 7 años, 2 meses, mi hija cambió. Pero eso significó que yo nunca quise darle Ritalin ni nada de eso. Y ahí entonces conocí la risoterapia, conocí la aromaterapia, etcétera, todo eso que tenía que ver con que la niña gastara energía y aquietarla para que pudiera tener, pero gracias a eso, la musicoterapia, gracias a eso empecé yo en todo este mundo, porque antes no, la verdad es que no lo conocía nada. Muy interesante, mira, has dado en un punto muy clave de los 7 años, ya que tú trabajas a través de la hipnosis endógena directamente con la glándula pineal, que en pocas palabras podrías quizás detallarlo para quienes no conocen este término, pero tengo entendido que justamente a los 7 años se cierra. ¿Por qué? A ver, ¿la glándula pineal se cierra, dices tú? La glándula pineal o la pituitaria, tengo la duda ahí, pero deja de funcionar. De hecho, expertos, y recuerdo algunos, no los voy a nombrar ahora todos, pero explican incluso de que estos de los niños imaginarios, que ven hasta los 7 años, no son imaginarios,
sino que los niños a esa edad, y todos pasamos por esa etapa, somos capaces de ver más allá de nuestro nivel, digamos, habitual que estamos viviendo. Vemos Sí. otras dimensiones. Lo que pasa es que cuando yo hablo de las glándulas, en realidad la glándula timo, por ejemplo, pituitaria y pineal, yo la estoy trabajando energéticamente, o sea, la glándula timo sigue secretando, ¿no es cierto? Sigue estando en el sistema inmunológico, secretando los linfocitos T y B y todo eso. Pero energéticamente estoy activando el anahata, que es el cuarto chakra. Energéticamente, la glándula pituitaria tiene que ver con tu sexto chakra y la glándula pineal con tu séptimo chakra. Las glándulas en sí que se cierran, cuando le hablan que se cierran, por lo menos dentro de lo que yo hablo en mi segundo libro, que se llama Feliz Conciencia, es justamente a los estados de conciencia necesarios para evolucionar. Y el estado necesario para evolucionar es olvidarme que yo soy parte de la fuente. Uno aterriza en esta experiencia terrenal y uno olvida sus vidas pasadas, o que todo ese trayecto lo olvida en sus 7 primeros años, porque en los 7 primeros años empieza a tomar conciencia de lo que está recibiendo, de su entorno inmediato, y además en su genoma empieza a activar un porcentaje del linaje materno, del genoma que tomó desde los genes maternos y desde los genes paternos. Por eso que es fisiológico, es biológico y caracteriológico. Por eso de repente no es que las familias te dicen, ay, tú hablas igual que tu tía Lucha. La tía Lucha es la hermana de tu mamá. Y tú hablas igual, porque genéticamente tienes la información de ese linaje. Correcto. Entonces, es verdad, claro, uno dice, hoy estás hablando igual que tu tía, igual que tu abuela. Eso se escucha mucho al interior de la familia. Mira, quiero compartir algunos comentarios. Dicen por ahí que importante sería que los colegios contaran con este apoyo. Sería una maravilla. Tendríamos otro tipo de educación, quizás. Y escuchándote, Mónica-Beatriz Vázquez dice que se parece la biodecodificación. ¿Se parece? ¿Está en lo cierto, Mónica? Sí, la biodecodificación es ir a la profundidad de las emociones, conjuntamente se está manifestando en tu cuerpo físico, porque eso es súper importante lo que dice Mónica, porque sobre todo en Occidente nos ha costado mucho entender que somos trilogía. Somos un ser que ha venido a una tercera dimensión, o sea, necesitamos alto, largo, ancho, materia y densidad, o sea, necesitamos un vehículo que es nuestro cuerpo físico. Pero ese cuerpo físico no es simplemente una carrocería, así como analogía con un auto. Ese cuerpo físico necesita energía o gasolina, en el caso del auto, ¿cierto? Y el conector entre el cuerpo y toda esta parte energética, el conector es la mente. Entonces, las emociones son las que a través de las emociones vibran. Claro. Las emociones generan acciones y esas acciones generan nuestros sentimientos hacia lo que ocurre. Entonces yo tengo sentimientos de rechazo, sentimientos de alegría, ¿me entiendes? Pero la conciencia está hecha de sensaciones. Entonces, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, yo tengo una situación de lo que pudo ser y no fue. Por ejemplo, viví algo que yo quería mucho, que puse muchas esperanzas en eso, pero finalmente eso no resultó. Entonces, en los sentimientos hay un sentimiento de amargura, hay un sentimiento de nostalgia también, y esa vibración específica de amargura va a ir a una parte de tu cuerpo que se llama páncreas. Después, si yo tengo mucho miedo, porque he sido maltratada y tengo miedo al maltrato, al rechazo, etcétera, también va a ir a una partecita que los miedos concretos son los riñones.
Entonces, por eso que es fácil esta lectura que te digo yo que se hace en la terapia conectiva, porque no es que tú seas adivina, es el cuerpo grita verdaderamente lo que la boca calla. Entonces la biodecodificación trata justamente de eso. Y eso tú lo puedes buscar y es un recurso maravilloso para que entiendas que todo está actuando al unísono para tu evolución. Entonces el alma o tu sistema energético, que es lo mismo, cuando quiere comunicarse contigo y tú no quieres escuchar, entonces algo te pasa, te duele la cabeza porque estás, no sé, rechazando una idea, no quieres, estás con resistencia, me duele la cabeza. Me da amigdalitis, ¿qué te quedaste callada? Itis es rabia. Todas las itis son rabia. La sinusitis alguien tiene entre ceja y ceja. Y generalmente la sinusitis es porque ese que tienes entre ceja y ceja está a tu alrededor. Papá, mamá, hermano, pareja. No es porque mi jefe, no, tu jefe no te generó sinusitis. La sinusitis es algo que está en mi alrededor y me da mucha rabia por lo demás. ¿Me entiendes? O sea, todo, absolutamente todo, el cuerpo te grita todo, es maravilloso. Por eso hay que prestarle atención. Por eso las tomas de conciencia comienzan cuando me aparece una espinilla y como dice Mónica, digo, si no sabes y no tienes los libros, por ejemplo, aquí tengo un libro maravilloso, que el primero que yo conocí antes de la biodecodificación, que es de la Louise Hayes. Maravilloso, yo lo tengo, ¿sí? Tengo esa manía de que me duele algo y antes de ir al médico voy y consulto, a ver, ¿qué me está pasando? Claro. ¿Qué me está hablando el cuerpo? Verónica, perdón, sigue. No, está bien, dale. No, sí. Es potencia que lo que pasa es que había una pregunta por ahí que te decían si estas terapias se pueden hacer a distancia. Buena pregunta también. Sí, la verdad es que me he tenido que reinventar porque todas mis terapias, mis charlas, mis talleres, la gente que me conoce, sabe que yo soy muy de experiencia y la experiencia es de todo el sentir, tocar y todo. Entonces, el taller de la felicidad, por ejemplo, que estuve en el Festival de Cuerpo, Alma y Mente y en Estación Mapocho, tiene mucho que ver con si yo te voy a dar una charla de felicidad, es porque tú vas a experimentar la felicidad más grande de tu vida. Porque si no, para ir a hablarte de eso, mejor me quedo en la casa y veo un video en YouTube. Entonces me costó mucho, la verdad que estos meses me costó mucho, hasta que logré reinventarme y darme cuenta que cuando uno se pone en sincronía con el universo y le pide al universo, efectivamente uno logra llegar al otro, aunque ya no desde la materia ni esta cosa concreta, sino que más desde la conciencia. Y la verdad que hoy en día sí ya he podido hacerlo, botando mis propias barreras del ego, que uno, en el fondo uno se desconecta porque quiere que las cosas sean de una cierta manera. Pero cuando sueltas, el universo te empieza a mostrar las otras maneras que hay de hacerlo. Así es que... No es un solo camino. Exactamente. Entonces, no es solamente que yo tuviera aquí, por ejemplo, que tengo el micrófono, que tengo que tener los audífonos, que tengo. En realidad no, hay otros caminos. Entonces, y me di cuenta que efectivamente sí se podía, y con amor también, y con pasión, porque de repente uno quiere ser tan profesional, me enseñó una persona muy amada, me enseñó una frase que nunca voy a olvidar, que dice, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Porque yo era muy perfeccionista, mi casa era la casa piloto, y yo no sé cómo mis hijos no aprendieron a levitar, no sé cómo no lo aprendieron, porque casi que lo tenían cajitas. Y después ya fui soltando y he ido soltando, y la vida igual te muestra estos desafíos para ver cuánto realmente has soltado. Entonces, claro, dentro de ese perfeccionismo mío, ¿cómo voy a hacer la hipnosis si yo tengo toda una estructura para hacer la hipnosis? ¿No? Claro. Que la poltrona, que para que esté cómodo el paciente, que la frazadita, que el audífono, que no sé qué, que ¿cómo le iba a hacer? Hasta que solté en realidad. Y uno puede hablar con el paciente, porque
claro, hay un escenario en esta hipnosis, hay un escenario que se tiene que cumplir, que es la profunda oscuridad. Ya. Entonces, es simple, o sea, digo, tienes un baño ciego, los que vienen de departamentos siempre hay un baño ciego. Y aunque vayamos al baño, pero ahí tienes el escenario de profunda oscuridad, vamos a hacerla, entonces, ¿te fijas? Entonces es algo de tú y yo, tú sabes que estás en un escenario, que estás en tu casa, y tú ves en qué parte de tu casa puedes lograr ese escenario que yo te pido. Entonces, lo hemos hecho así, es cerrar en el baño, pero es la Bueno, pero se agradece la voluntad también, hay que acomodarse a esta nueva manera también, y se agradece que has aceptado este desafío. Me preguntan por tu libro, que nosotros lo comentamos en nuestra ficha de promoción. Sí. Primer Bueno, libro, ¿nos puedes mostrar esa maravilla? este es mi primer libro que se llama Por Añadidura. Por añadidura, el libro en formato papel se acabó y está así en Amazon, como ebook de Amazon. Y en este primer libro que se llama Por Añadidura, justamente hablo de esa que es una ley máxima universal, la ley por añadidura, que no específicamente el libro trata de esto, sino que a través de esa ley por añadidura, que si yo estoy bien, si yo me amo, si yo me cuido, si yo me honro, por añadidura, todo aquel que esté a mi alrededor va a estar bien. Y eso es una máxima hermosa. ¿Y para qué? Y es para poder entender que el camino, el verdadero camino para la realización de tu vida en todos los aspectos es irse hacia adentro, cuidarse, honrarse, conocerse también, permitirse y todo. Y entonces confiar que por añadidura todo el resto va a estar bien. Porque muchas, como te decía, mamás me traían a sus hijos para que se sanaran, pero la mamá estaba más mal que el hijo. El hijo nunca se va a sanar si el entorno inmediato está mal. Pero lo que sí pasa es que si la mamá es la que se sana, el hijo por añadidura se sana. Correcto, ¿Entiendes? claro. Entonces, Es un contagio de vibración. sí. Así que el primer libro en realidad habla de eso como del discurso de la terapia conectiva áurea. Por eso se dice por añadidura y abajo dice TCA, que es la terapia conectiva áurea. Terapia conectiva áurea. Áurea porque es un capricho, porque yo estudié en mis años mozos arquitectura. Entonces, áurea es la proporción divina de Leonardo da Vinci de la armonía y la belleza, y que yo hice un concepto que era justamente, pero la armonía y la belleza, y esta vez de cuerpo, alma y mente. Y de eso se trata la terapia conectiva. El libro se trata del discurso. El discurso es quiénes somos, cómo llegaste a esta experiencia terrenal. Entender, primero, llevar a la persona que entienda que hay infinitud de experiencias. Esta no es la única experiencia. Esta se llama experiencia terrenal, está en una tercera dimensión, etc. Entonces, lo que te lleva el libro es a pensar, imagínate que el área cuantificada del universo, o sea, lo que se conoce del universo, son aproximadamente 40 galaxias. La galaxia más próxima a nuestra galaxia, que se llama Vía Láctea, la más próxima se llama Andrómeda, y curiosamente también es una galaxia en espiral. Imagínate 40 galaxias, pero ok, olvidémonos de las 40 galaxias. Solamente la Vía Láctea tiene 100.000 millones de sistemas solares. Increíble, nosotros conocemos, pero sí. Claro, entonces como, si yo te digo la Vía Láctea, la galaxia donde que tú perteneces, hay 100.000 millones de sistemas solares y tú estás en un sistema, ¿cómo voy a pensar que no existe nada más en el mundo que esta experiencia? Y ya con eso, al menos la persona toma atención y empieza a abrir su conciencia. Hay más. Y desde ahí empezamos el aterrizaje hasta esta experiencia terrenal, cómo llegaste, cómo elegiste venir acá, y cuando llegaste acá en tu vehículo, cómo funciona el vehículo.
¿ya? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que son los chakras? ¿Qué es lo que qué es lo que es tu campo electromagnético que te rodea? ¿Cómo está conformado ese campo electromagnético? ¿Qué significa que el primer chakra tenga 4 pétalos? La gente piensa que es bonito, es lindo. Alguien se le ocurrió pintarlo con 4 pétalos. No es así. El chakra es una palabra con K de kilo que está escrita en sánscrito y que significa centro de energía o vórtice de energía en el idioma sánscrito. Claro. Y los chakras principales, porque hay mucho, hay más de 70 en todo el cuerpo, pero el primer chakra lo dibujan con 4 pétalos, pues son 4 terminaciones de nadis. Los nadis son los filamentos energéticos que convergen trayéndote el prana, o el ki, o el chi, la energía universal, como tú quieras llamarla. Qué interesante. Son las raíces. Claro, y este campo electromagnético que no solamente lo tenemos nosotros, lo tiene un animalito, lo tiene un árbol, lo tiene una piedra, porque en esta experiencia terrenal, la densidad que tenemos, necesitamos es un campo como un transformador de energía. Perfecto. Y entonces, claro, los pétalos que tiene cada chakra son las terminaciones de nadie, es su estructura. Entonces, es importante, para poder entender, para poder evolucionar, para poder ser feliz, es importante conocer también, conocernos cómo estamos hechos. Muy interesante, Verónica. Estaríamos eternamente. Yo creo que nos debemos otra entrevista próximamente, pero antes de ir finalizando nuestro programa, 2 cosas. Que nos adelantes un poco de tu nuevo libro, cuándo podemos tenerlo en nuestras manos, y también que nos regales algunos tips, no todos, lo que puedas, para manejar el miedo que se ha instalado mucho en la población. Por eso también la pregunta que dejamos en la mesa para esta conversación: ¿a qué le tenés miedo? Porque además del miedo de la gente a contagiarse, que la pandemia, cada persona tiene sus propios miedos. Entonces, algunos tips que nos podrá regalar, y también que nos adelante un poco de qué se trata tu último libro. Sí, muchas gracias. Bueno, el último libro, y toda la conciencia, ya no está en papel, sino que es un PDF interactivo, y ya está, digamos, disponible para quien quiera pedírmelo. Ya los voy a empezar a publicar por las redes sociales, pero ya está listo, ¿ya? Y se llama Feliz Conciencia, y habla principalmente principalmente de la historia de la humanidad frente a 2 cosas bien enigmáticas, que es justamente la representación de la glándula pineal a través del cono del pino, la semilla del pino, que si nos remontamos a la historia de la humanidad, Babilonia, Egipto, Grecia, en todas partes, el famoso ojo de Horus, siempre está la glándula pineal, siempre ha estado, pero curiosamente siempre está custodiado. En el caso del báculo, ¿no es cierto?, el de la medicina, está la glándula pineal, la piña, y hay 2 cobras antitéticas, estos animales antitéticos que están enfrentados. Claro. En Babilonia vemos digamos, el Buda, qué sé yo, con 2 elefantes antitéticos. Y en el Vaticano vemos una gran, que es la escultura más grande del cono de piña que existe en el mundo, está en el Vaticano, en una plaza que se llama la Plaza de la Piña. Y esta piña, o esta glándula pineal, está custodiada por 2 pavos reales. Y todo este bagaje de la historia de la humanidad, hemos hablado de la glándula pineal, hemos hablado del ojo de Horus, hemos hablado del tercer ojo, y hemos hablado del despertar de la conciencia. Pero nunca se ha hablado de los animales antitéticos que están representados ahí. Y los animales antitéticos representan otra estructura del cerebro, Victoria, tremendamente importante para la apertura de la conciencia, la que nos va a permitir llegar a estados de conciencia espirituales mayores, o sea, 4ª y 5ª dimensión, que se llaman. Y esa estructura está en el 5º lóbulo cerebral, y esa estructura se llama la ínsula. Y la ínsula, si vemos un corte, digamos, del cerebro, está la glándula pineal, y la ínsula está a ambos lados custodiando la glándula pineal.
No te puedo creer. Igual que Tenemos las imágenes que tú nos has exactamente. relatado ahora. Qué increíble. Es muy Mira, lindo. te mandaron un saludo. Dice Paola, guión bajo, grande Vero. Hermosos los libros, 100% recomendables. Y a Verónica, que gracias a ella me cambió la vida con sus terapias. Gracias, gracias, gracias. Y los corazones, florcita y aplausos. Ay, muchas gracias. Qué maravilla, maravilla. Hoy nos queda mucho tiempo, ¿sabes qué? Hasta ahí dicen que pasó rápido el tiempo, muy entretenida la invitada, que ganas que continúe entregando sus conocimientos y experiencias. No, yo creo que esto, como otros invitados tan importantes, va para segunda parte, ¿ah? Va para segunda parte. Pero son las 17:23 y puede que se nos Wow. corte, así que pequeñito, unos 3 tips, ¿ya? Para manejar estos miedos. Y para despedirte, te dejo invitado obviamente para otra oportunidad. Yo feliz, ni un problema. Bueno, los tips para salir de los temores, primero es que sepas que el poder frente a cualquier emoción lo das tú. Entonces, eres tú también quien puedes tú puedes sacar esos temores también si es que tomas la decisión. Y una de las cosas, primero, no pongas tu foco en lo que a ti te hace sufrir. O sea, no pongas el foco no sé, por ejemplo, lo que está pasando ahora, no pongas el foco en lo negativo. Trata de salirte de lo negativo y como Victoria, no me acuerdo si dijiste o no, o sea, veamos siempre el vaso medio lleno, no medio vacío. Sí. Un tips que se lo doy así, pero 100% que les va a servir como la mejor medicina, ríanse. Si tengo miedo, si estoy deprimida, no es fácil decir, oye, ríete, ¿no es cierto? No lo voy a conseguir así nomás. Pero tenemos el recurso de la tecnología. Podemos ir a YouTube, podemos ir a Netflix, no sé, lo que tú tengas, y procura reírte. Yo tengo a mis cómicos predilectos y yo busco en YouTube y me río 10 minutos, media hora y me cambia la frecuencia energética inmediatamente. Y Hay que cuando te reírse. cambian esas conexiones neuronales porque te reíste 10 minutos y vas a ver que inmediatamente se activa el segundo chakra y te viene la creatividad para salir de ese mal estado. ¿Me entiendes? Entonces, Claro. si estás triste, si tienes rabia, cualquier cosa que te desarmonice, procura, es el mejor tips que te puedo dar, ríete, pero eso depende de ti. Entonces, para eso es importante que tú tengas no sé, tus videos favoritos que te van a hacer reír, y eso tómalo como una medicina, ¿m? No realmente como una medicina, porque vas a ver que cuando uno se ríe, solamente de hacer eso, inmediatamente activa la glándula pineal energéticamente. Al activarla, Mira. se conecta con sus neurotransmisores y la serotonina, ¡pum!, inmediatamente te empieza a recorrer. La serotonina nos estimula, son cosas que estimulan los estados de placer, te sube inmediatamente el ánimo. Uh-huh. ¿Qué posibilidad qué posibilidad tiene uno cuando está enojado y alguien te hace reír, seguir enojado? Claro. Ninguna, ¿verdad? Ninguna, porque ya puedes a lo mejor simular que sigues enojado, pero ya no va a ser verdad. Ya Pero te cambió adentro te estás riendo. Adentro por te dentro, estás riendo. tu frecuencia ya cambió. Entonces, ese es el mejor tips que les puedo focalizarse. También pongan atención en la música que escuchan. La música en 432 Hz es muy buena y hay harto en YouTube que mientras uno hace el aseo, mientras uno está preparando una entrevista, puede escuchar esa frecuencia y también te va a ayudar a mejorar la transmisión de las sensaciones de los neuropéptidos a tus células. Piensa tú que cada célula piensa lo que tú piensas. Entonces, también fijar la atención a que no estés pensando en cuántas muertes, sino que, no, tranquilo, en la gratitud de que está todo bien, en el entendimiento de lo que está sucediendo, de que es responsable, focalízate, bueno, ¿va a ser un 18 de septiembre diferente? Lo va a ser, pero también tiene sus connotaciones donde hemos ido
aprendiendo, hemos estado en comunidad, hemos aprendido esto, esta comunicación tan rica que hay, y cada vez como lo Más vamos cercana. aprendiendo, claro, exacto, como lo vamos aprendiendo, ya esto yo ya lo siento rico, me siento con cada... Se nos va a acabar el tiempo. Vamos en 21 segundos, así que Gracias, te despido, gracias. un abrazo. Me piden otra entrevista, así que la vamos a tener. Feliz. Muchas gracias. Que estén súper bien. Recuerden de sonreír mucho, de reírse mucho. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Victoria, por invitarme. Chao.